Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos a Pulso Global. Hoy con un programa bastante diferente. Como me ven, estoy frente a cámaras, usualmente tras bambalinas. Vamos a hablar y vamos a tener una conversación entre mujeres. Y tenemos a un lujo de invitadas el día de hoy, justamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Contamos con 4 mujeres profesionales increíbles y a las cuales admiro bastante. Empezamos por quien me acompaña el día de hoy en cabina, a Vicky Ross, politóloga y comunicadora, conductora del espacio radial Contexto 360, especialistas en temas de género, política de los Estados Unidos, entre otros temas. Doña Janet Valverde, académica e investigadora de la Universidad Nacional, miembro del Consejo Universitario de esta universidad, especialista en temas de responsabilidad social, integración regional, entre otros temas. Argentina Artavia, politóloga, especialista en política internacional, reconocida analista nacional y directora del programa Sobre la Mesa, además de académica de la Universidad de Costa Rica. Cerramos con la participación también de la doctora Rosemary Hernández, primera directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, especialista en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Educación Virtual. Muy buenas noches a todas, espero que se encuentren muy bien. Vicky. Buenas noches, Gaby, y buenas noches a mis compañeras invitadas el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, también a Gerald y a Percy. Doña Yane, Argentina, las escucho. Muchas gracias, buenas noches, muy honrada de esta invitación y un gusto compartir con estas compañeras y especial agradecimiento, como decía Vicky, a Gerard y a Percy, conductores del programa, por la invitación. Argentina. Muchísimas gracias, de verdad es un placer compartir con mujeres que admiro y respeto por su trayectoria, por la capacidad que han demostrado en cada uno de los espacios en los que se desarrollan. Así que para mí es un privilegio compartir con ellas esta noche. Doña Rosemary. Buenas noches, Gaby, buenas noches, Percy, buenas noches, Gerald, buenas noches, Janet, Argentina y Vicky. Mujeres extraordinarias con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes momentos, con cada una en diferentes áreas, y realmente he tenido experiencias muy satisfactorias, pero sobre todo y lo más importante es que hemos demostrado sororidad y hemos aprendido unas de otras. Yo siempre he dicho que lo más importante es aprender, y siempre me veo esa disposición que tenemos entre nosotras de enseñarnos y de aprender unas de otras. Así es que buenas noches, y creo que hoy también será un espacio para eso. Muchas gracias a todas. Como les decía, la idea es tener una conversación entre mujeres sobre temas que nos competen y que nos acontecen también. Queremos iniciar la conversación de hoy proyectando un video que presentó en redes sociales la youtuber mexicana Lisbeth Rodríguez, en el cual nos plantea un análisis muy particular, ya que nos fuerza a un grupo de mujeres a ver cómo interpretaríamos nosotros una frase que fue "si yo fuera hombre". Escuchemos este video. Hombre, no tendría que preocuparme por mandar mi ubicación en tiempo real cuando viajo en taxi. Me quedaría con la mejor amiga de mi esposa después de haberla engañado. Y las que sufrirían la humillación pública serían mi esposa y mi amante.
Si yo fuera hombre, el primer apellido de mi hijo sería el mío. Tlagnani eliskia tlacatl, sanitemacasquia tomi. Amo monequisquia, manochipa ni tlacualchihuas. Si yo fuera hombre, podría abandonar a mis hijos y nadie me juzgaría por eso. Podría fallar en repetidas ocasiones y todas mis acciones tendrían justificación. Si yo fuera hombre, podría decirle a todas las mujeres que por qué están enojadas o que si están en sus días solo porque están defendiendo un punto de vista. Los mecánicos y los policías no me tratarían como tonto. Si yo fuera hombre y tuviera un puesto importante, nadie me cuestionaría qué hice para obtenerlo. Jugaría con mis amigos y calificaría a las mujeres del 1 al 10 por su físico. No tendría que someterme a procedimientos dolorosos para ser bello y ser aceptado socialmente. Si yo fuera hombre, podría enseñar mis calzones sin problemas. Si yo fuera hombre, podría ofrecerte mi cama a cambio de un aumento. Si yo fuera hombre, la gente asumiría que gano más que mi pareja. Como mujer trans, no solo me enfrento a la discriminación por ello, sino que perdí el derecho a un sueldo competitivo. Si yo fuera hombre, podría estar en un baño público plácidamente, sin necesidad de estar viendo letreros de qué hacer en caso de una violación. Este video es un extracto de minuto 30 de los 4 minutos 17 que dura el video. Los invitamos a ver este video para que vean la parte completa. Sin embargo, cuando lo vi, debo de admitir que me identifiqué con varias afirmaciones que estas mujeres decían. Me gustaría empezar esta conversación escuchando la opinión de ustedes al respecto. Si gustan, empezamos con doña Janet. Pues claro, y he de decir que lamentablemente también he sufrido de muchas de las discriminaciones que se mencionan en el video. En el tanto, la discriminación de género se conforma por los estereotipos de lo que debe ser un hombre y una mujer, y que por lo tanto es una ideología que se ha perpetuado por muchas generaciones y peor aún que se ha naturalizado. Entonces, muchas veces ese pensamiento de las mujeres que comentan en este video se genera incluso por las mismas mujeres, porque hemos sido socializadas en una sociedad que es discriminatoria, que es desigual y que nos coloca en esa posición de desventaja. Por eso los retos y los desafíos que cada día como sociedad enfrentamos para que las nuevas generaciones no solamente desaprendan estas concepciones de género que hemos aprendido, sino justamente para que las mujeres hagamos esfuerzos por revalidar y por reconocer esos derechos. Incluso es muy lamentable cuando uno observa, por ejemplo, a veces mujeres que asumen puestos de liderazgo, pero con un enfoque masculino, y eso no es lo que se trata, es que sean las mujeres que asuman roles desde su condición, desde mujer, desde su formación, desde su socialización, y yo creo que como sociedad ahí tenemos grandes desafíos y grandes retos que enfrentar, porque lamentablemente la discriminación hacia las mujeres no solamente no es fortuita, no solamente es aislada, sino por el contrario, sucede a diario en todos los ámbitos y también se refleja en los tratos desiguales. Por eso es que la lucha por la igualdad de género es una lucha permanente, es un proceso en construcción permanente, porque vivimos en una sociedad que es absolutamente desigual. Y basta ver, ¿verdad?, con las frases de todas las mujeres, y por eso es que muchas nos identificamos con muchas de esas frases, porque vivimos en la misma sociedad que esas mujeres plantean en el video y que se manifiesta en esas formas de discriminación. Gracias, Janet. Y Vicky. Yo no había visto el video, pero la verdad es que lo poco que vi ahora me impacta muchísimo. Me impacta muchísimo porque, por supuesto, que como mujeres nos identificamos con un montón de las cosas que dice. Justo ayer estaba pensando que los hombres probablemente nunca sientan el miedo de entrar a un baño público pensando en que podrían sufrir algún tipo de agresión sexual simplemente por ir a un baño público, ¿verdad? Y me hizo reflexionar en temas de activismo social y cómo pensamos los seres humanos, cómo funciona nuestro cerebro.
y nuestra empatía tiene un límite, y hasta que a nosotros no nos pasen las cosas, habiendo trabajado en temas de activismo en causas sociales por casi 20 años, me he puesto a leer de estos temas, y nuestra empatía tiene un límite, y es que hasta que no nos pase a nosotros no comprendemos las dimensiones de las problemáticas. Y en relación con el tema de género, un hombre probablemente, aunque alcemos nuestra voz y lo digamos, que es importante que lo hagamos, los hombres nunca van a tener que vivir esa discriminación, esos miedos, esa condición de violencia que vivimos las mujeres constantemente y que se ha normalizado desafortunadamente también en nuestras sociedades. Y es por esto que lo más importante es corregir distorsiones estructurales de representación. Las voces de las mujeres tenemos que estar en los procesos de formación de estructuras, de toma de decisión, para precisamente que esa perspectiva sea incorporada de buena manera dentro de todas las instancias de convivencia social. Exacto, creo que son temas que para cualquier mujer son identificables y relacionables. En este caso pasamos con doña Rosemary, pero le quiero agregar algo más, porque sé que es mamá de 2 increíbles mujeres que las conozco. Además de ella como mujer, ¿cómo visualiza ese video como madre de 2 mujeres? Rodney. Muchas gracias, Gaby. Bueno, en primer lugar, decirle que duele, sigue doliendo, nos sigue doliendo. Pero a pesar de ese dolor que sentimos, tenemos que seguir fuertes y trabajando, empoderándonos nosotras, que nos falta muchísimo. Yo tengo mucho que resolver como mujer. Fui criada entre 4 hombres, ¿verdad? Con una visión, por supuesto, muy masculina, y no porque ni mi mamá, ni mi papá, ni mi familia quisieran objetivamente crearme de esa manera, sino porque esos son los patrones culturales con los que hemos crecido bajo el patriarcado. Cuando yo decía el día, precisamente el lunes 8 de marzo, yo decía, hasta que nosotras podamos, cada una de nosotras, identificarnos con nosotras mismas, sin que nadie nos haya dicho cómo tenemos que vestirnos, o cómo tenemos que reír, o cómo tenemos que sentarnos, o cómo tenemos que hablar. Hasta que logremos eso, cada una de nosotras, habremos entonces alcanzado la meta. Pero no es fácil, no es para nada fácil. Trabajo con mis hijas todos los días, pero ellas trabajan conmigo muchísimo también, porque ellas muchísimas veces me han dicho, mami, no lo estás haciendo bien, no estás pensando bien esto, o no estás actuando de la manera en que estás pensando de una manera y actuando de otra, porque efectivamente, claro, que fui criada bajo esta normativa patriarcal. Entonces, trabajar no es fácil, trabajarnos en este campo no es fácil. Y yo voy a decir algo con toda la libertad que me da este espacio. No ha sido fácil tampoco, por primera vez en toda mi vida, que ya no soy una chiquilla, no me ha sido fácil tomar la autoridad cuando quienes han antecedido han sido, o el liderazgo, bueno, no hablemos tanto de autoridad, hablemos de liderazgo, cuando me han antecedido tantos caballeros, y cuando entonces la normatividad es que los caballeros lo hacen de una forma. Tanto que he tenido que oír en algún momento, es que así no se hacía en la administración A o B, ¿verdad? Y creo que precisamente esas agresiones tan pasivas que nosotros recibimos, a veces no sabemos cómo responderlas, porque nos han enseñado a quedarnos al otro lado, a no contestar, porque las mujeres, si contestan, son gritonas o malcriadas, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que trabajar muchísimo, y si yo voy hacia adentro, y no solo con mis hijas, con las amigas de mis hijas, con mis compañeras de trabajo, cuando me descubro en alguna actitud incorrecta, tengo que trabajarme más, porque estoy en contra de lo que yo estoy pensando y en contra de esa identidad que tengo que tener como mujer, y que espero que se construyan las mujeres que vienen. Pero definitivamente yo resumiría todo esto, que este video, Gabriela, que ustedes han pasado, como dolor, muchísimo dolor, pero sobre todo con muchísimo que hacer, con que trabajemos entonces en todo lo que hay que hacer. Gracias, Rodney. Y muy cierto, o sea, nos enfrentamos a muchos elementos, y creo que también influye
con quién nos criamos. También a mí me pasó, también tengo 2 hermanos y la forma es muy, muy distinta. Argentina, también la misma pregunta, igual, también soy mamá de 2 hijas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Al igual que Rosemary, hay sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque no es solamente el dolor y la angustia. Hoy justamente una de mis hijas tenía que ir a hacer una gestión porque va a entrar a la universidad y yo le dije, avísame, ¿verdad? Y pasó mucho rato y no me podía contestar y yo la llamaba y no me entraba la llamada y esa angustia que se siente, esa desesperación de no saber, ¿verdad? Y yo inmediatamente ella, en cuanto tuvo la señal, porque era que no tenía señal, dice, mamá, estoy bien. Eso no lo pueden entender quienes no han sufrido la angustia y el temor y ese vacío que se siente por dentro de no saber que esa personita que queremos muchísimo porque es parte de nuestra vida misma, pueda estar en riesgo. Vicky hablaba ahora de empatía. ¿Por qué tenemos que explicar que tenemos derecho a ejercer el poder, a recibir igual pago por igual trabajo, a desarrollarnos con libertad y sin miedos? Yo trato de trabajar con ellas y, como dice Rosme, ellas conmigo también, porque fuimos criadas en un patrón social con estereotipos, que entre más calladita, más bonita, no se enoje porque se ve fea, si una mujer es fuerte y directa, está loca o es una histérica, o está en el periodo. En cambio, si es un hombre, ese sí sabe cómo ser líder, ese sí sabe cómo ejercer autoridad. Hay una exigencia extrema a la perfección, ¿verdad? A ser perfectas, a ser impolutas, ¿verdad? Como que no se nos mueva ni un cabello de nuestra cabeza, andar perfectamente maquilladas, vestidas. Y a los hombres no se les pregunta eso. Nunca hay una referencia a cómo están vestidos o quién les compró la ropa o quién, nada. Y las mujeres sí. Y eso hace también que los liderazgos masculinizados le impidan a las mujeres desarrollarse con libertad, no entender que tenemos distintas maneras de desenvolvernos y de desarrollarnos. Y en eso es lo que estoy trabajando mucho con mis hijas, pero también con mis estudiantes, también converso mucho con mis colegas para saber también que hay formas distintas de establecer alianzas y de apoyarnos unas a las otras. Por eso es que la convocatoria además a este programa que nuestro buen amigo Gerald y nuestro buen amigo Percy hicieran el día de hoy, me llena de esperanza, a pesar de ese dolor y de esa angustia que nos pudo generar el video. Tenemos oportunidades muy valiosas de compartir nuestras experiencias, lo que somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo hemos logrado enfrentar obstáculos. Yo sé que cada una de nosotras tiene historias, algunas de terror, ¿verdad? Pero hay otras también que nos llenan de muchísima esperanza porque sabemos que hay cosas que estamos haciendo y que hay caminos que estamos abriendo para las que vienen detrás, como nuestras hijas, como nuestras hermanas, como las compañeras de nuestras hijas o de las personas más cercanas. Creo que ese es uno de los retos y de los desafíos más importantes que tenemos, sobre todo de cara a un entorno que no nos es favorable, que muchas veces es violento y agresor, y que tenemos también que hacer todo lo que podamos por ir poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo para ir construyendo de verdad esa gran muralla de éxitos, y no tanto como una muralla que separa, sino más bien la comparación no es correcta, tal vez como ese paso a paso en una calzada o en un camino, en un puente que nos lleve a ese otro nivel de mayor sororidad, de mayor igualdad de oportunidades para las mujeres. Gracias, Argentina. Aprovecho para saludar a nuestra amiga Katia Vargas, que nos pone el mensaje en nuestras redes. Gracias por pensar en nosotras y brindar este espacio para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Agarrándome un poco de la última línea que nos decía Argentina sobre ese cambio, esa transición, esos surgimientos que hemos ido teniendo, en los últimos años hemos visto como cada vez las mujeres hemos ido asumiendo roles de toma de decisiones, no los que deberíamos,
puesto que aún estamos lejos de alcanzar esa paridad. Para iniciar la segunda parte de la conversación, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre qué ha cambiado con el paso del tiempo. Creo que aquí ya vemos mujeres de varias generaciones, donde las realidades pueden ser distintas entre las 5 que estamos acá hoy en día, y qué falta por cambiar. Si gusta, empezamos con Rodney. Qué interesante la pregunta, ¿verdad? Y yo creo que empezaste por la más grande, ¿verdad? Del grupo, para ver cuánto ha cambiado, ¿verdad? Yo creo que han cambiado algunas cosas, pero principalmente nosotras hemos cambiado en entender que nosotras merecemos un espacio en esta sociedad, que nosotras no es que tenemos que justificar ni validar, sencillamente por lo que somos y por lo que todos los días aportamos, igual que los caballeros a la sociedad, merecemos un espacio y que somos dignas de ser tomadas en cuenta para muchísimas cosas en esta sociedad. Y entonces, por ejemplo, yo me preguntaba, bueno, antes uno se cuestionaba y celebraba, ay, una mujer, mira, la mujer logró estar en tal lugar o logró estar en tal puesto. Recuerdo cuando se hablaba de las primeras mujeres diputadas, no es que no hubiese antes, había una que otra, por ahí se mencionaba una que otra, ¿verdad? Pero cuando se empezó a hablar de los espacios para las mujeres diputadas y cuando se habló, por ejemplo, de la posibilidad de que una mujer fuera presidenta, una mujer presidenta, una mujer diputada, y las preguntas que se hacían siempre eran, ¿y con quién va a dejar a los papás? ¿Y con quién va a dejar a los hijos? ¿Y con quién va a dejar a los hermanos? ¿Y con quién va a dejar a los sobrinos? Porque nos preguntaban a Argentina y a mí como mamás, pero les voy a decir, como mujeres, porque no hablemos de mamás, es que como mujeres asumimos el cuidado de los sobrinos, de las sobrinas, de los papás, de los hermanos, de las hermanas, etcétera, porque así nos han criado. Y yo no estoy diciendo que ya no cuidemos a nadie, no, es que cuidemos a la gente, todas y todos, ¿verdad? No solo nosotras, ¿verdad? Entonces, creo que hemos ido alcanzando, primero, entender que tenemos la posibilidad y tenemos el derecho de participación en diferentes ámbitos, participación política, activa, completamente activa. Pero vean, algo que parecería mentira, participación en las familias, en tomar decisiones en las familias, porque en las familias muchísimas veces se nos ve como proveedoras de cuidado. Inclusive, claro, como que podemos también aportar económicamente, pero no dejen los otros roles, jamás dejar los otros roles. Entonces, creo que hemos ido ganando espacios, por supuesto, que hemos ido ganando espacios. Yo voy a contar una anécdota que cuando yo recuerdo esos tiempos, yo digo, qué poca conciencia tenía yo como compañera y como mujer en ese momento de que eso era incorrecto, y creo que en eso hemos ido ganando. Nunca se me olvida que tenía una compañera de la universidad muy bonita, la verdad que una mujer de esas que uno dice, bueno, es muy bonita, ¿verdad? Físicamente hablando, y era una mujer también, y es una mujer muy inteligente. Pero cuando ella entraba a la clase, a los profesores, 3 profesores caballeros, paraban la clase para observarla de arriba a abajo. Y lo que hacía el grupo, incluyendo a las mujeres, nosotras, era reírnos de la gran gracia que hacía el profesor, porque la gran gracia era que el profesor la veía de arriba abajo. Yo estoy hablando de eso en los 80s, cuando fui estudiante universitaria. Y yo hoy me digo, ¿qué sentiría yo que mi hija entre a una clase o que una amiga mía entre a un lugar y la persona que está al frente, el caballero, pare la clase o la conversación o la conferencia para hacer eso? Sentiría que la está ofendiendo y que me está ofendiendo a mí también, pero en ese momento no éramos conscientes de eso. Nuevamente, entonces, ¿qué es lo que pasaba? No teníamos claridad de cómo se cosificaba a la mujer. Ahora hemos avanzado a una mayor claridad, pero voy a decir tristemente también que no hemos avanzado todas, porque definitivamente también hay una brecha, porque definitivamente nosotras las que estamos aquí somos privilegiadas, tenemos grados académicos, estamos en las universidades, estamos en los medios de comunicación, en la arena política, tenemos espacios
para ir abriendo todavía más campo e irnos dando cuenta de lo que pasa. Pero muchísimas mujeres siguen siendo cosificadas sin que ellas mismas se den cuenta. Y entonces sí ha habido espacio y hemos avanzado, pero algunas hemos avanzado más que otras. Y otras han avanzado más que nosotras también. Y eso no está bien, porque tenemos que avanzar como sociedad. Muy cierto. Argentina. Hay un par de cosas que dijo Rosemary que yo quiero rescatar, y una de esas es que hay algunas mujeres que no logran quizás entender o asumir cuáles son las luchas de género que hay que dar. Y es que aquí hay que reconocer que no se necesita ser mujer para automáticamente tener conciencia de género. Y creo que eso es algo que sí hemos logrado ir como ampliando, como entendiendo. Yo también, estudiante en los 80s, tenía muchísimos profesores que hacían comentarios o con algunas actitudes o gestos que claramente molestaban, pero quizás en ese momento no sabíamos claramente por qué. Hoy lo entendemos, que eso es violencia, que eso es de alguna manera también acoso psicológico, y además sexualizar a las alumnas o someterlas a cierto grado de presión también en las aulas. Eso no lo teníamos tan claro como lo tenemos hoy. Creo que en este trabajo que se hace de unas con otras, de las que tenemos más años y las más jóvenes, hemos logrado no solamente comprender algunos de esos comportamientos, sino también de posicionarlos en una agenda de discusión. Y antes no se hacía. Creo que ese es un cambio importante. Algunos de estos comportamientos, que algunas veces son más sutiles y otras veces mucho más groseros, ¿verdad? Por las consecuencias, son denominados micromachismos, ¿verdad? Y justamente hay dos autoras mexicanas que hablan un poco más desde la lógica de que si ofenden, si son graves, si tienen consecuencias además tan graves sobre la vida de las mujeres, no pueden denominarse micromachismos, son machismos abiertamente. Y en una sociedad en la que se ha maximizado, privilegiado esos liderazgos masculinizados, los comportamientos se han normalizado, lo que hacemos es entender, ahora sí, mucho mejor que antes, que todas esas son estrategias de ejercicio de poder para garantizar el control sobre la mujer, para perpetuar roles de género, y todas esas conversaciones y todos esos conceptos que ahora se trabajan y que se hablan con toda la amplitud y que se reconocen las consecuencias, eso era algo que no se hacía. Entonces, independientemente de qué tan micro o tan macro machismo sean, lo cierto es que frenan el desarrollo del libre ejercicio de los derechos de las mujeres, que perpetúan la desigualdad en el ejercicio del poder, y que las mujeres entonces, hoy lo estamos hablando con muchísima más claridad, y eso nos permite no solamente hablarlo, que ya eso es un enorme paso, ¿verdad? Que antes no se hacía, sino que también podemos empezar a ver cómo hacemos para que como sociedad se admita y se trabaje para erradicarlo. Creo que ahí está quizás uno de los mayores saltos cualitativos que podemos tener como sociedad. Hablar de esas cosas que nos ofenden, que nos violentan, que nos agreden, como no se hacía antes. No es que no existieran, no es que antes se dejaba pasar y ahora no, es que ahora por lo menos se puede hablar, que ha existido de siempre, pero ahora hay una mayor posibilidad de las mujeres, y yo aquí rescato muchísimo sobre todo las voces de las jóvenes, ¿verdad? De estas muchachas que han iniciado todos estos movimientos de me pasó en la U, o me pasó en tal colegio o en tal espacio, para no quedarse calladas. Creo que eso es una de las cosas que todas nosotras que empezamos quizás un poco más temprano, más tarde en esto de hablar de temas de género y de violencia y de machismos, lo que estamos haciendo también es aportando en ese construir en colectivo. Creo que decís algo muy cierto, y es el
ese tipo de iniciativas, como el Me Pasó en la U, es sumamente curioso que no hay historia que uno no pueda decir, mira, a mí también me pasó, o conozco a alguien que le haya pasado. Nada más que hasta ahora lo estamos visibilizando y estamos empezando a normalizar ese levantar la voz. Doña Janet, sus percepciones. Muchas gracias. Fíjense que escuchándolas estoy haciendo yo introspectiva, y estoy pensando que si hace 20, 25 años probablemente alguien me hubiese dicho que si soy feminista, hubiese reaccionado diciéndole que no, y probablemente así casi como, estás loca, y perdón la expresión, ¿verdad? 25 años o 30 años después, cuando yo hago conciencia que el feminismo es efectivamente un movimiento social que no es propio de un país, que no es jerárquico, que significa justamente, no significa una única ideología ni un solo tipo de liderazgo, pues entonces me reafirmo a mí misma que soy feminista. Y esto lo menciono para decir, ahí es donde hay un avance significativo. Evidentemente, y como lo decía al inicio, como sociedad tenemos enormes desafíos que atender, porque, insisto, vivimos en una sociedad que no es igualitaria y que es todavía menos, más bien más desigualitaria para las mujeres. Pero veo un avance en el tanto las mujeres hemos tenido acceso a la educación, y no solo la educación formal, que dichosamente todas las mujeres que estamos en este programa la hemos tenido y al más alto nivel, dichosamente, y eso es un privilegio realmente en una sociedad como la que vivimos, pero digo la educación, en la medida en que las mujeres más se informen, la información es para la toma de decisiones. Y esto tiene incidencia en todos los espacios de desarrollo de las mujeres, y uno de esos espacios, ustedes lo han mencionado claramente, es la crianza. Y entonces, en la medida en que ese progreso se traslade a la familia como núcleo de la sociedad y que esa crianza permee con estos pensamientos más igualitarios, yo creo que habremos avanzado mucho, porque uno lo puede tipificar desde decir hay más mujeres en STEM, hay más mujeres en actividades, por ejemplo, artísticas o deportivas, que en algún momento eran más orientadas hacia los varones o en algunas profesiones, pero es que va mucho más allá de eso, ¿verdad? Es un ejercicio de crianza. Yo les he escuchado a ustedes decir, he sido criada con varones. Yo, en mi caso, más bien somos 5 mujeres y un varón. Habría que preguntarle a él cómo sintió él el proceso de crianza, pero de la misma forma. Yo recuerdo, y por eso decía, hacía la introspección, cuando mi hermano decía, quiero agua, y mi mamá decía, lleven en un vaso de agua, porque eran nosotros, ¿verdad?, las mujeres las que había que llevarle el vaso de agua. Hoy yo creo que eso ha cambiado, y lo digo con orgullo porque mi hermano, por la misma formación, porque se trata de otra generación, tiene un pensamiento bastante más renovado lo que tuvimos nosotras tal vez siendo niñas, pero efectivamente hay que hacer esfuerzos importantes todavía en esa lucha de igualdad, que, como decía al inicio, es un proceso constructivo, es un proceso colectivo que se construye de manera colectiva, pero también me siento esperanzada porque cuando converso con mis estudiantes, veo estudiantes con una nueva concepción de sociedad, con una nueva concepción de feminismos y de masculinidades, y eso es bueno, porque son estudiantes, son hombres y mujeres dispuestos a acompañarse mutuamente, no para verlo, ¿verdad?, en los espacios de estos son los hombres, estas son las mujeres, estas son actividades, sino de acompañamiento. Y yo quisiera pensar que ese acompañamiento pasa también, no solamente por la formación, ¿verdad?, y el desarrollo y la dinámica misma de lo que acontece tal vez en el salón de clases o en el círculo de amigos, sino que esa formación pasa también por lo que sucede en las casas, que ahí es donde más se está determinando, ¿verdad?, la sociedad, donde más permean estos pensamientos. Entonces, decir sí, acotando a la pregunta que hacía Gabriela al inicio, sí, hay avances importantes y en buena hora, pero esos avances tienen que seguirse dando, tienen que seguirse materializando. Recientemente, y creo que lo mencionaba en otro espacio, el 70%, por ejemplo, a raíz de esta situación de pandemia que estamos viviendo, vi un dato donde decía el 70% del sector salud está conformado por mujeres, pero además mujeres que ganan 25, en algunos casos 27 o 11% en los casos menos, igual que los hombres. Y miren que si hay algo puesto en evidencia, esta situación en la que estamos viviendo es la necesidad
del trabajo conjunto, la necesidad de igualdad, porque aquí no es si es hombre o es mujer, es que la necesidad es la misma para todos. Entonces no debiera ser, no es casual justamente que este año ONU Mujeres, el lema definido para conmemorar la celebración del 8 de marzo fue justamente la igualdad de las mujeres en el marco de la COVID, porque esta situación que estamos viviendo ha puesto más que en evidencia la desigualdad profunda que están sufriendo las mujeres en el empleo, en la educación, en la política y desde luego en todos los ámbitos sociales. Leía otro dato que me llamó poderosamente la atención y fue, y esto tiene que ver con las brechas que todavía se escuchan y que Argentina decía claramente en el salario o en algunas culturas donde es todavía más radical estas brechas en la forma de vestir o incluso en Arabia en la forma de conducir, pero leí un dato que me llamó poderosamente la atención, la violación, sí, porque es una violación a un derecho de las mujeres, incluso a viajar. Imagínense ustedes, es que lo quise apuntar el nombre para que no se me olvidara, Niloufar Al-Dalan, capitana de la selección iraní de fútbol de sala, no pudo ir al campeonato asiático en Malasia en el 2015 porque su esposo no le autorizó, así con esas palabras, su esposo no le autorizó que ella gestionara su pasaporte. Y estamos hablando del siglo XXI. Entonces, dichosamente, digo, nosotras todas estamos en una sociedad donde, a ver, esperaría uno pensar, o yo quisiera pensar, que ese tipo de brecha ya haya sido erradicada. Pero no es la realidad, pero es una realidad que están viviendo muchísimas mujeres y una realidad que se documentó, ¿verdad? Por ser ella la capitana de una selección de fútbol. Estamos hablando, ¿verdad? De un rol que ella estaba jugando determinante en una sociedad y por eso se hace evidente y por eso trasciende el dato. Pero yo me cuestiono también cuántas mujeres están en el silencio, bajo la sombra de un miedo terrible también, sufriendo discriminación. Entonces, los esfuerzos que hay que hacer no es, y aquí, insisto, no es desmejorar o desacreditar los logros que como sociedad hemos tenido, pero sí es evidenciar que lo que falta es mucho, que los esfuerzos no son menores porque hay muchas mujeres. Otra vez, insisto, dichosamente nosotros estamos teniendo el derecho a la voz, y lo tenemos desde nuestros espacios de trabajo y además miren el privilegio que significa poder estar hablando de estos temas en una red social abierta, pero además en una radio abierta, ¿verdad? No es en el círculo nuestro del secreto. Y ya solo eso, que no es una cuestión menor, es un privilegio enorme. Pero tenemos que aprovechar justamente esas plataformas y esos espacios también para ponerle voz a todas aquellas mujeres en el mundo entero que no tienen ese privilegio, que no tienen ese derecho a voz, y ahí es donde digo, sí, hay avances efectivamente, pero los retos todavía son mayúsculos, y ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando. Gracias, doña Yani. Vicky. Yo pienso en esta, concuerdo con todo lo que han dicho anteriormente, y pienso en esta época específicamente de pandemia, y los avances que ha habido en un año, cuántas vacunas se desarrollaron en el mundo, cómo rompimos esos paradigmas de los tiempos de investigación y de innovación en ciencia, ¿verdad? Lo rompimos porque había voluntad y estamos en una coyuntura de la humanidad en que prácticamente el conocimiento científico se duplica cada 75 días. Y en esa etapa de la humanidad todavía la responsabilidad del cuidado sigue recayendo sobre los hombros de las mujeres. Todavía no hay ningún país en el mundo que haya alcanzado la igualdad de la mujer en ninguno de los temas en los que se mide, ni en la participación en educación, ni en salud, ni en economía, ni en política. En estos dos los avances son mucho menores que en los primeros dos. Y eso me hace pensar, y ahí tengo la distorsión profesional como politóloga, de pensar en que las estructuras de poder tienden a protegerse. Y ahí pienso en Luhmann, y pienso en Piketty, y pienso en cómo la estructura por sí sola no va a cambiar. O sea, tiene que haber disrupción dentro de las estructuras para que el status quo cambie. Y me hace pensar también en algo que dijo doña Janet, me hizo pensar en lo que decía Martin Luther King, que los avances sociales siempre están en peligro de tener retroceso.
Y su esposa, Coretta Scott King, dijo algo más interesante, dijo que todas las generaciones tienen que ganarse su libertad, y eso hace referencia además a que tiene que haber una reinterpretación constante de lo que significa cada cosa en sociedad, que hace referencia también a algo que habló doña Rodme y que después habló doña Janet. Hoy entendemos el asunto de género desde una perspectiva completamente diferente, y lo que les decía yo anteriormente, las cosas solo cambian cuando hay voluntad, y desafortunadamente para el tema de género, los avances reales van a ocurrir cuando las mujeres se encuentren en las instancias de toma de poder en igualdad de proporción en las que existimos en la sociedad. Si no, los avances no van a venir, no solo porque no haya voluntad, sino también porque no existe la capacidad de entendimiento para entender, por ejemplo, por qué el tema de género se tiene que incorporar a cosas como urbanidad, porque no es lo mismo diseñar un parque pensando en los miedos que tienen las mujeres para transitar solas a las 6 de la tarde. Yo todavía me encuentro con compañeros, yo corro, y compañeros que me dicen, ay, pero ¿por qué no va a correr en la noche? Yo creo que a ninguna mujer se nos ocurre salir a correr solas en la noche, eso no es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construimos sociedad? ¿Cómo construimos nuestra convivencia? ¿Y cómo le damos forma a nuestra realidad a partir de lo que vamos interpretando conforme va avanzando los paradigmas de la dinámica social? Y eso es parte de lo que me ha gustado específicamente en este 2021 con la conmemoración del 8M, que por lo menos las voces han sido más amplias, por lo menos ese tratar de generar conciencia, y ahí ha sido mucho más evidente, y ahí hay que hablar también acerca de lo que vos mencionabas, Gaby, las diferencias intergeneracionales. Hay estudios que nos hablan de que las mujeres jóvenes que todavía están bajo el velo de protección de su familia nuclear no han experimentado tanto las distorsiones de género que existen en la sociedad, y eso es parte de nosotros, de como mujeres que van avanzando en edad y generaciones más viejas, también transmitir la urgencia del diálogo a las generaciones menores. Y ahí me gustó mucho lo que decía Argentina y doña Rodme en relación con esa reverberación que existe entre ellas y sus hijas. Yo la tengo con mis sobrinas, pero tiene que haber también vasos que nos conecten intergeneracionalmente para que el diálogo y el argumento y la visión sea más uniforme. Ahí parte de por qué no ha habido tantos avances también tiene que ver en que esa socialización de la que hemos comentado ha generado también dinámicas de exclusión entre las mujeres. Y ahí pensamos, por ejemplo, en los pocos espacios que hay en los liderazgos, y de repente nos ponemos a competir entre las mujeres en vez de competir juntas para que se abran más espacios para las mujeres. Y esto tenemos que irle dando forma, como decía Coretta Scott King, buscar esas libertades e interpretarlas para nuestros tiempos es parte de nuestra responsabilidad compartida. Y no puedo dejar de pensar en algo que hablaba Malcolm Gladwell también acerca de las corrientes en contra, las fuerzas opositoras, la reacción. Y tiene un podcast buenísimo que se llama Revisionist History, y hablaba precisamente sobre lo que hacía un análisis de lo que pasa en las sociedades cuando hay mujeres en puestos de liderazgo. Específicamente se refería a cuando llegaban mujeres a la posición de jefe de Estado, y generó una reacción en contra, o sea, como que le da licencia moral a la gente para volverse más machista en otros lados. Ya voté por una mujer, entonces no significa que soy machista, puedo ser más machista en otros temas. Hay que tener cuidado con esas corrientes que presionan en contra, con esos, como diría Niklas Luhmann, con esos sistemas de defensa del status quo que van a presionar para que estos avances no se den, y en las formas en las que vienen presentadas también. Exacto. De hecho, cuando hablamos de ese tema, de tema de los poderes, veíamos anteriormente una imagen en pantalla de Margaret Thatcher y su gabinete. También tenemos una de Angela Merkel en una cumbre donde la única mujer
imágenes fuertes que han sido como la normal. Este año logramos romper un hito. Se nombra a la doctora Ngozi, la primera mujer directora general de la OMC y primera africana. Hay una particularidad viendo el discurso de ella inaugural, donde un periodista le preguntaba a ella qué se sentía ser la primera mujer directora general y también africana. La respuesta a la doctora Ngozi me gustó bastante porque ella le dijo, no es un tema de género o de etnia, es un tema de competencias. ¿Qué tan competente es la persona que está llegando más allá de si es mujer o si es hombre? Creo que nuestros discursos o el discurso que se nos ha habituado es justamente ver a la mujer con otra lupa. Ya para ir cerrando el programa, porque el tiempo nos apremia, en 2 minutos a cada una, y verdad sí, porque ya me hacen presión, me gustaría saber ¿cómo creen ustedes que podríamos cambiar esos micromachismos? Y empezamos con Argentina, que fue la que nos lo mencionó. Gracias, Gaby. Yo diría 3 acciones concretas. La primera, desde la educación, o sea, educar para la igualdad desde los primeros años, entender que no es un asunto solo de mujeres, sino que aquí hay que establecer desde las edades más tempranas la necesidad de entender la igualdad como un correlato natural de quienes somos por el simple hecho de ser personas. La segunda vendría a ser una acción transformadora de la manera en la que podemos entender y comprender los liderazgos, reforzar esos liderazgos, visibilizar los liderazgos femeninos para que se conviertan en referentes de otras mujeres, de las que vienen detrás, de las niñas, de las adolescentes, que viéndose reflejadas en ellas, en mujeres tan valiosas y tan poderosas, nos acostumbremos a ver mujeres liderando, ejerciendo el poder, ya no más como una excepción, ya no más reducidas al ámbito de lo privado, sino como esos referentes, esas referentes para las que vienen. Y un tercer elemento que yo señalaría son las alianzas entre mujeres. Vicky ahora decía algo muy importante sobre el cómo no nos vemos a veces como aliadas. Creo que no nos enseñaron nunca a entender que podíamos confiar en otras mujeres, que podíamos encontrar aliadas en ellas. A los hombres sí, ustedes los ven jugando fútbol y puede ser el partido más violento, le pueden romper la pierna al otro, pero cuando termina el partido se van felizmente y amigablemente a tomarse algo y ahí paró, ¿verdad? Las mujeres tenemos que aprender a trabajar unas con otras. No importa cómo se expresen o se manifiesten sus luchas, somos aliadas y no enemigas, no somos contrarias. Podemos diferir de la manera en la que expresamos nuestros intereses o la manera de defenderlos, pero somos aliadas. Creo que en eso consiste la sororidad y en eso creo que tenemos que trabajar muchísimo más. Rodney. Claro, no podemos terminar con los micromachismos si no los identificamos. Creo que tenemos una gran tarea en seguir identificándolos. Hemos identificado algunos, pero nos falta bastante que identificar. Creo que, como decía la profesora Janet hace un rato, en ese ejercicio de introspección que uno también hace, tiene que identificar esos micromachismos que también tenemos nosotras, porque también los tenemos, ¿verdad? Y tenemos que empezar entonces a evidenciarlos en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo, en el contexto de las compañeras y las amigas, en el contexto de los compañeros y los amigos. Muchísimas veces esos micromachismos, cuando nos da o no los evidenciamos o nos da miedo señalarlos. Vicky. Yo creo que lo que mencionaban, primero entender que todos tenemos sesgos inconscientes, todos somos el resultado de una socialización que tiene integrado el tema del machismo, del patriarcado, y todos lo tenemos inconscientemente o conscientemente, tendemos a reproducir esos patrones. Entonces entender que hasta nosotros somos reproductores del modelo y tenemos que tomar conciencia y caminar hacia una cero tolerancia
en nosotros y en los demás, primero que todo. Y segundo, lo que mencionaba Argentina, la sororidad, entender que esto no es un tema de una mujer y qué tan lejos llegue esa mujer. Y yo espero el día en que no estemos hablando de la primera mujer en esto y la primera mujer en otro, pero entender que avanzamos en esto solo como un colectivo y que nuestro objetivo tiene que ser la representación paritaria en todas las instituciones de la convivencia social a como existimos en la sociedad, 50-50. Doña Yani. Gracias. Sí, justamente me refiero a esto último que menciona Vicky, y que efectivamente hay que trabajar por la parte formal, normativa de la paridad, de las cuotas de paridad. Primero porque, como lo decía Vicky, los hombres voluntariamente no van a ceder ese espacio. Si nosotros no luchamos, si no reclamamos esos espacios, no estaremos. Pero adicional a ese esfuerzo normativo y formal que hay que hacer, yo quiero decir también, ocupemos esos espacios de toma de decisiones porque somos capaces, porque nos preparamos, porque para eso nos estamos formando todos los días, porque tenemos responsabilidades y porque somos capaces de tomar decisiones, para que luego el discurso no sea la paridad per se. Porque bueno, había que ser, no, sino porque justamente es un espacio político o en cualquier ámbito de acción, porque esa persona, esa mujer que está asumiendo ese rol, tiene todas las competencias y todas las capacidades para estar en ese espacio que está ocupando, y eso es muy valioso. Y en términos de retos, yo invito a las mujeres, pero también a los hombres, que sigamos caminando con los brazos abiertos, que enfrentemos los desafíos. ¿Hay miedos? Claro que hay miedos, y todos los días nos enfrentamos a esos, pero aún con miedo, sigamos caminando. La sociedad necesita de nuestros esfuerzos, la sociedad necesita que sigamos luchando de manera conjunta, pero además un elemento muy importante, y que lo planteo justamente aquí porque todas estamos en el ámbito de la academia, y todos, porque los hombres también están, modelemos con nuestros actos. No modelemos solamente con el discurso, porque podemos aprendernos una presentación extraordinaria, fascinante, con maravillosas y fantásticas palabras e imágenes y todo, pero aprovechemos ese espacio, ese rol que hoy todas estamos desempeñando para modelar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a nuestros colegas, a otros tomadores de decisiones, a los hijos, etcétera, con el comportamiento. Eso es todavía más determinante y va a tener una incidencia directa, más allá de que nos aprendamos la teoría feminista, ¿verdad? Va a tener un impacto directo en la construcción de esa sociedad a la que todas aspiramos. La vida es de desafíos, es así, hay que tomar decisiones todos los días, y yo quiero concluir con una frase que desde que la escuché me apropié de ella, y procuro ponerla en práctica cada vez que tengo oportunidad, que es la frase de la doctora Ruth Bader Ginsburg, que es: las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Hagamos valer esa frase, pero para eso preparémonos, reclamemos esos espacios, hagamos esos esfuerzos que han señalado las colegas de sororidad, de alianzas, de participación, de involucramiento, porque la sociedad necesita, para alcanzar esas metas y para disminuir esas brechas de desigualdad, de nuestra competencia y de nuestra participación. Palabras muy acertadas, doña Yana, y las comparto en su totalidad. Pues bueno, nos ganó el tiempo. De verdad agradecerle a cada una de ustedes por haberse tomado este espacio y compartir con nosotras esta conversación. También agradecerle a Percy y a Gerald haber cedido este espacio de ellos y permitirnos conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos cada una. Muchas gracias, buenas noches, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperamos que hayan muchas otras oportunidades de conversar de diversos temas. Argentina. Muchísimas gracias por la invitación, un privilegio de verdad compartir con ustedes y además seguir hablando de lo que nos interesa, poniendo el tema de lo que nos importa a las mujeres como tema de discusión. Desde el privilegio de tener un espacio, un micrófono al frente, sepamos utilizarlo para que las que vienen detrás puedan utilizarlo con mucha más facilidad y con mucha más propiedad. Creo que ese es
también uno de los desafíos que tenemos, las que tenemos un poco más de años. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Rodney. Rodney, tenés el micrófono apagado. Ya que se me fue a mi internet y no pude terminar, voy a decir una frase también que la señora Gossi, primera mujer directora de la OMC, dijo. Creo que hay muchas expectativas de mi gestión. Déjenme decirles que yo también tengo muchas expectativas de lo que ustedes me dejen hacer. Y creo que es importante que nos dejen hacer y que nosotros busquemos esos espacios para nosotras mismas, busquemos los espacios para hacer, pero también déjennos hacer. Vicky, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las 3, a las 4. Esta siempre será su casa. Muchas gracias a todos en controles, a Andy, Gerald, Percy, nuestros patrocinadores, Iskandé, la editorial Iskandé, Inred Consulting y Gráfica Creativa. Nos esperamos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.